Buenas tardes, bienvenidos a su sección de Matemáticas Prácticas. Y en esta edición nosotros tenemos un tema muy interesante que trabajar y un problema que vamos a resolver. Como todos los sábados siempre estaremos resolviendo problemas que nos ayuden un poco a reforzar esos conocimientos matemáticos. El tema que vamos a tratar el día de hoy está en el bloque de estadística a nivel de cuarto grado. Entonces vamos a hablar un poquito de los gráficos, específicamente gráficos de barra. Es necesario que ya nuestros niños desde primaria conozcan un poco sobre la estadística, empiecen a organizar datos, a representarlos y a interpretar la información que ellos dan. Bueno, que se les da, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy vamos a leer el problema. El problema dice así: Karen tiene un gráfico incompleto. Ella sabe que el total de niños que participó es 112 y que la cantidad de niños que participaron de tercero es la mitad de los de quinto. Complete el gráfico. Y vemos nosotros en la figura el gráfico que se nos ha dado, donde observamos la escala y vemos los colores para primer grado en amarillo, para segundo grado en rojo. El de tercer grado aparece vacío, el de cuarto grado está en azul, el de quinto grado también está vacío y el de sexto grado aparece también ya en gris. Cada uno tiene cantidades ya dadas: 25 en primero, 24 en segundo, 21 en cuarto y 17 en sexto. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué cantidades son las que van en tercero y en quinto para poder completar ese gráfico? Tengo que mencionar que este problema es para el nivel de cuarto grado y los estudiantes deben de interpretar la información que se les da un total de niños participantes, se les pide que especifiquen las cantidades que faltan en ese gráfico y luego que lo representen en el gráfico. Es un problema bastante interesante y a nivel de cuarto grado les ayuda mucho para entender estos conceptos de organización y presentación de datos. Como todos los sábados, nosotros tenemos un estudiante de la carrera de matemática invitado para que resuelva este problema. El día de hoy tenemos a Eric Salgado. Adelante, Eric. Bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy y pues tengo el placer de resolver lo que es el problema. Entonces voy a darle paso. Bueno, cuando nosotros hablamos de organización de datos, aquí a nivel de cuarto grado, tenemos que saber qué es lo que los muchachos podrían hacer ya en este grado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en pantalla qué es lo que está sucediendo ya en cuarto grado, perdón. Observamos nosotros que para organizar los datos se utiliza la tabla o el cuadro. Las gráficas sirven para visualizar los resultados de la organización de los datos. En esta primera etapa, que es organizar los datos, vemos un ejemplo aquí donde dice la fruta preferida. De hecho, en esta tabla, si ustedes se dan cuenta, se simbolizan las frutas con un dibujo y se dice el número de niños y niñas que prefieren esa fruta. Entonces, hay una primera etapa que se les enseña a los estudiantes al momento de hablar de conceptos estadísticos. Y es que una vez que se recolectan los datos, estos tienen que organizarse. La organización puede ir en tabla o puede ir en algún cuadro, depende de los esquemas. Pero es importante entender en qué momento se les enseña a recolectar esos datos. Son en niveles inferiores a cuarto grado, donde ellos empiezan a utilizar, ya sea en las tablas, empiezan a utilizar líneas, rayas, de manera que puedan ir contabilizando y al final tener un total de datos, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es organizar los datos que se nos han dado. Una vez que nosotros organizamos los datos que se nos dan, entonces pasamos a la otra etapa, que es la representación de esos datos para que puedan interpretarse, para que pueda obtenerse la información de manera más clara. Entonces, cuando nosotros tenemos gráficos de barra, en este caso, una vez que están organizados y vamos a hacer un gráfico, vamos a ver a continuación qué es lo que podemos obtener. Por ejemplo, en este gráfico dice que Betty hizo una investigación sobre sus amigos y presentó la información en un gráfico. Este tipo de gráfico se llama gráfica de barras. En la gráfica, la escala de las cantidades se representa en el eje vertical y el tipo de profesión se está representando en el eje horizontal. Observamos en pantalla nosotros, al ver el gráfico, el título es profesión preferida cuando sea grande, entonces a los niños se les encostó sobre eso y vemos que para doctor 5 prefieren esa profesión, que 2 prefieren ser piloto
que en este caso 8 prefieren ser policía y que 4 prefieren ser bombero, esa es la profesión. Entonces, primero se tenía que haber obtenido la información, se hace una encuesta, se hace la pregunta, los niños responden, se puede organizar en una tabla y luego de la tabla se puede obtener el gráfico de barras. En este caso nos damos cuenta que tratamos de que las escalas sean un poco sobresalientes ya a nivel de cuarto grado. ¿Por qué razón? Para que ellos puedan identificar muy bien hasta dónde va a llegar la barra que van a dibujar, hasta dónde van a colorear, ya que en estos niveles el hecho de dibujar gráficos de barras quizás les pueda representar alguna dificultad. Entonces es por esa razón que tratamos de que sobresalgan esos elementos en el gráfico. Si nosotros vemos en pantalla el gráfico de barras que está a continuación, ya se nos está dando y se nos pide una interpretación del mismo. ¿Y cómo es que nosotros pedimos una interpretación? Cuando usted ve las preguntas. Por ejemplo, en este gráfico, el tiempo que estudió Miguel, dice. Y esto lo divide en los días de la semana. El domingo, pues estudió, el tiempo está en minutos, estudió 100 minutos. El lunes estudió 30 minutos. El martes estudió 50. El miércoles aproximadamente, si nosotros vemos, estudió unos 55 minutos. El jueves estuvo en 45 minutos. El viernes en 40 y el sábado en 80. Las preguntas son, ¿qué día estudió menos y cuántos minutos fueron? Pues en este caso nosotros vemos que el día que estudió menos fue el lunes y solo estudió 30 minutos. ¿Cuánto tiempo más estudió el martes que el lunes? Bueno, al ver el gráfico, él estudió el martes 20 minutos más que el lunes. ¿Y cuántas horas en total estudió Miguel durante la semana? Si nosotros hiciéramos la suma y vamos verificando cada uno de los datos que están en el gráfico, sumamos y nos damos cuenta que él estudió en total 390 minutos. Este tipo de ejercicios es muy característico al momento de que nosotros querramos que los estudiantes interpreten la información que se brinda en un gráfico. Porque cuando nosotros hablamos de estadística, no es solamente que hagan el gráfico y ya está, sino que se puede interpretar la información que se ha mostrado. Entonces, el gráfico de barras es muy importante que nosotros lo enseñemos a estos niveles, ya que los estudiantes necesitan comprender cómo la información la pueden ir organizando, la pueden presentar y a su vez cómo ellos pueden obtener la información de los mismos. Una de las actividades que nosotros podemos hacer, ya sea padres de familia o docentes, es, digamos, en los periódicos aparecen muchas veces gráficos y que ellos puedan interpretar la información. Hay que tener cuidado con el tipo de gráficos que se va a interpretar, pues según los niveles o según el grado se pueden interpretar algunos y quizás otros no. Pero en el periódico podríamos encontrar algunos en los cuales los muchachos puedan interpretar la información, poder responder a preguntas, nosotros como docentes o padres de familia hacer preguntas y hacer que este conocimiento se pueda, como quien dice, afianzar un poco más al momento de hablar de estadística. Si nosotros observamos a Eric que está trabajando en este punto, él está haciendo algunos cálculos para el problema. ¿Por qué razón? Porque el problema que planteamos al inicio de la sección no solo requiere que se haga un gráfico, sino primero tendríamos que nosotros identificar cuáles son los valores que voy a graficar, cuáles son los valores que voy a representar y en este caso él está viendo cuáles serían las cantidades que podrían quedar en el gráfico e interpretarse como la solución del problema. Si nosotros observamos en lo que está haciendo Eric, podríamos ver que él primero sumó el total de los participantes. Entonces, cuando vemos ahí, él hace alguna suma, luego hizo una resta y esperaríamos que nuestros muchachos en cuarto grado sean capaces de resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque en la clase de matemáticas y cuando estudiamos estadísticas no solo es hacer la tabla, hacer el gráfico, sino también hacer un análisis. Una vez que nosotros hacemos este análisis, nos damos cuenta que podríamos obtener un poco más de conocimiento o afianzar en lo que los alumnos están haciendo. Cuando trabajamos nosotros estos gráficos de barra,
si ustedes lo notan, podrían hacerse así como algunas actividades en las que los estudiantes tengan que hacer, ya sea algunas encuestas, algunas preguntas, son de temas que siempre les puedan interesar a ellos. Algunos de los temas que nosotros podríamos ver quizás en los libros de texto son la profesión, el equipo favorito o el deporte favorito, todo lo que ellos estén interesados en poder, digamos, de poder analizar o poder investigar, es bastante interesante para ellos. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos algunas actividades en las que ellos tendrían que graficar quizás la comida preferida o el churro preferido, algunas cuestiones. A este punto yo creo que Eric ya tiene la solución para el problema y le vamos a pedir a Eric entonces que nos explique cómo es que resolvió el problema para el día de hoy. Bien, para explicarles el problema voy a darle lectura una vez más y el problema dice así. Karen tiene un gráfico incompleto y el gráfico lo podemos observar en esta parte. Ella sabe que el total de niños que participó es 112 y que la cantidad de niños que participaron de tercer grado es la mitad de los de quinto grado. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que completemos el gráfico. Como podemos observar aquí, tenemos tercer grado, lo tenemos incompleto y tenemos incompleto la parte del gráfico para lo que es quinto grado. Bien, para darle solución a este problema, lo planteamos de la siguiente manera. Extraemos los datos de de la cantidad de niños por grado, en este caso, en la parte de aquí, miramos que la cantidad de niños para primer grado es 26, para segundo grado es 24, para cuarto grado es 21 y para sexto grado es 17. Vamos aquí. 17 aquí. Bien. Entonces, para eso, nosotros queremos saber qué cantidad de niños es la que corresponde a tercer grado y qué cantidad de niños corresponde a quinto grado. Entonces, sumamos los datos que ya nos dan. En este caso, 26 más 24, 21 y 17. Sumando estos datos, los datos que contiene la tabla son 88, pero nos dice que el total de niños que participó es 112. Total de niños que participaron es 112. Para eso, efectúo la resta, en este caso, y entonces digo yo, 112 menos los datos que me dan en la tabla, que son 88. Bien, pero ¿qué me dice el problema? Que la cantidad de niños de tercer grado es la mitad de la cantidad de niños de quinto grado. Pero como mi resultado al efectuar la resta es 24, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, 24 lo divido en dos partes, porque son 2 grados los que tengo incompletos en mi tabla. Bien, entonces la mitad de 24 podríamos hacer también aquí lo que es dividir 24 entre 2, que el resultado es 12. Bien, entonces, este 24 ponemos la cantidad de 12 para tercero y la cantidad de 12 para quinto grado. En este caso, como me está diciendo que tercero es la mitad de la cantidad de niños de tercero, es la mitad de la cantidad de niños de quinto, entonces como yo tengo 2 y 12 todavía no se cumple lo que me dice el problema. Entonces podríamos hacerlo de 1 en 1, pero como ya son niños de cuarto grado, lo vamos a hacer de 2 en 2. Entonces, a la cantidad de niños de tercero, vamos a pasar 2 niños para quinto grado. Entonces, en este caso quedaría 10 para tercero y 14 para quinto, pero todavía no se cumple lo que dice el problema, porque 10 no es la mitad de 14. Entonces, seguimos. Y en este caso, de 10 pasamos 2 para quinto grado y nos queda 14. Entonces, de estos 10, como pasamos 2 para aquí, nos queda 8. Aquí, y entonces aquí ya nos quedaría los 2 que pasamos aquí, se los sumamos a 14 y nos quedaría 16. Entonces, ahora volvemos a verificar. Es la cantidad de niños de tercer grado, la mitad de cantidad de niños
de quinto grado, entonces nosotros podemos verificar que sí, 8 es la mitad de 16. Entonces, para verificar el problema, finalmente podríamos hacer una comprobación y es sumar los datos, sumar 8, que son para tercer grado, y en la parte de la gráfica debemos de completarla, aproximadamente 8 es por aquí. La vamos a poner aquí, 8. Y la cantidad de niños para quinto es 16. Entonces quedaría 15, aproximadamente 16. Y colocamos 16. Entonces, si el problema está bien, se supone que la cantidad de los niños desde primero hasta sexto grado nos debería de dar 112. Entonces vamos a hacer otra suma aquí. Entonces sumamos todos los datos de la tabla. 26, 24, 8, 21, 16 y 17. Vamos a ver, vamos. Recordemos, Eric, que si ya estaban los 88, solo le sumamos esos 24 y Está obtendríamos bien. entonces el 112, ¿verdad? Bien, entonces, sí, sería 88 más los 8 de tercer grado más los 16 de quinto grado y quedaría 18 y 8, 16 y 6, 24, 22, 8 y 8, 16 y 6, 22, llevo 2, 8 y 2, son 10 y 1, 11. Entonces ya verificamos que la cantidad sí es 112. Y esta es la solución que le hemos dado al problema. Muchas gracias, Eric. Vemos que fue bastante detallado en la solución del problema y es que así tenemos que ser cuando trabajamos con niños de cuarto grado. Esta ha sido entonces la edición de Matemáticas Prácticas para el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés y recuerden seguir con nosotros en las siguientes secciones. Hasta pronto. Matemáticas a tu alcance.